Muy bien. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos viéndonos una vez más, esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes, cada una de ustedes, en los diferentes lugares. Creo que por la gracia de Dios todos estamos bien después de esta tormenta, de este huracán que azotó Nicaragua, azotó Honduras, El Salvador y también parte de Guatemala. Pero creo que Dios ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Nos ha mantenido con bien. Aquí en El Salvador, pues ha dejado varios estragos a su paso porque las inundaciones han sido masivas en algunos lugares del país y todavía los niveles de agua no bajan. Entonces la gente todavía está con el temor de las lluvias. Pero antes de empezar, quisiera saber cómo están todos, si todos están sequitos en este momento y no han habido ninguna novedad. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Por acá en Nicaragua, pues un poco asustado por lo de el paso de Julia, pero muy contento de volvernos a encontrar acá en estas clases y no es para menos que estemos todos así porque es algo de lo que como que se ha venido volviendo una costumbre, venir enfrentando estas situaciones, pero Dios es bueno y ha estado ahí con nosotros en medio de todas las dificultades. Así es, hermano. Una pregunta, Pastor Estrada. Sí, Su iglesia es la que la atacó un tornado el año pasado. Me pareció ver un video mero fuerte. ¿Esa fue su iglesia o la de alguien más? no, era de la misma, ¿cómo le explico? Sector de Occidente. El pastor se llama Ángel Sosa. Es el pastor de allí, de ese lugar, se llama La Majada, exactamente la comunidad, y fue muy doloroso en algunos aspectos, porque estaba toda la familia por ahí reunidos, porque les hacen comida a los niños todos los sábados, y casualmente pues ese día estando con la familia, los niños ya habían salido del comedor, pero la familia no se había retirado de la iglesia cuando fueron sorprendidos por el tornado, pero fue en La Majada, la iglesia donde yo Okay. estoy es en La Paz Centro. Usted está en La Paz Centro, Sí, sí, que es La Paz Centro, ¿verdad? sí, La Sí. Paz, dicen los españoles, La Paz Centro. Sí, sí, yo cuando conocí La Paz Centro decía, me parecía un poco extraño el nombre, ¿verdad? Pero cuando ya lo vi escrito, Sí, 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 decía La Paz Centro. es separado. Sí, pues yo vi ese video, me lo pasaron en rapidito ahí por las redes que tenemos, ¿verdad? De comunicación Sí, metodista y fue impresionante porque fue inesperado, ¿verdad? En seco, no estaba lloviendo, no estaba pasando nada, sencillamente apareció el tornado. sí. En Nicaragua es bastante común ese tipo de tornado, principalmente en el verano. Muy, Ah, sí, allí esa área por donde él vive, donde está ese pastor, es bien azotado por los tornados. muy bien. Sí. Qué difícil, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios siempre está con nosotros. Amén. Y pues mire qué interesante ver la situación que ha pasado en nuestra región, porque estamos conectándonos este día para hablar sobre un poco sobre el lamento. Y entonces, pues hay muchas cosas que han ocurrido en nuestros contextos que pues hay que darle gracias a Dios porque estamos bien, pero también hay muchas cosas que lamentar. Y entonces quería ver si alguien más quería participar. Yo escuché que en San Lorenzo se desbordó un río. ¿Eso sucedió, hermano Francisco, o no fue así? Hola, hola. Sí, Sí, Dios hermano. les bendiga a todos. De hecho, fueron varios ríos, obispo. ¿Verdad? Como aquí hay bastantes ríos que rodean varias, cantones y colonias.
En realidad hubieron algunos ríos que sí se desbordaron, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pérdidas humanas no se lamentan, algunas pérdidas materiales tal vez, pero el golpe aquí ha sido bien suave, digamos, ¿verdad? No ha habido mucho que lamentar, no se ha inundado el pueblo aquí, ¿verdad? Ni los lugares más poblados, digamos, ¿verdad? Pero pues solo el susto, digamos, ¿verdad? Claro, ha detenido bastante, digamos, el trabajo, ¿verdad? A muchos nos ha tocado quedarnos en casa, ¿verdad? Sin ir a trabajar, ¿verdad? Y pues, pero por lo demás, gracias a Dios, todo bien, creo yo. Qué bueno, gracias a Dios. Los hermanos en Guatemala, ¿cómo les ha ido? Escuché que en Izabal les pegó fuerte, ¿verdad? En Petén. No están los hermanos de Guatemala. Obispo. Sí, sí. Adelante, hermano. Perdón, estaba intentando conectarme. Ok. Sí, realmente. Ay, perdón, ¿alguien más está hablando? No. No, no, Es no. que... Ah, muy bien. Pues ahorita está lloviendo todavía y no sé exactamente cómo ha estado en la parte del noroccidente, de Chichi, de Quiché, pero acá la lluvia ha sido constante y pues Shela es una pequeña ciudad que se desborda solo con un poquito de agua, los drenajes y todo, pero realmente Izabal, Alta Verapaz, Petén ha recibido el golpe fuerte porque están en las orillas, en las costas y sí, efectivamente creo que a todo Centroamérica afectó bastante la tormenta. Pero ahorita, según el informe, pues al tocar tierra ya se disipó bastante y se espera que mañana no hayan tantas lluvias como hoy. Sí, primero Dios que no llueva tanto, porque al final de cuentas, aunque el huracán haya perdido su fuerza, pero la depresión tropical siempre causa estragos en nuestras tierras, más por la saturación de agua que se genera. Pero muchas gracias, Carlita. Y de las iglesias metodistas nadie ha estado afectado, no se ha escuchado nada. Hasta ahorita que yo haya escuchado, no, gracias a Dios, pero no sé con Patty y con Martita cómo está la situación. Hermana Patti o hermana Martita, ¿cómo está la cosa por ahí? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pues la verdad aquí en mi comunidad casi no ha habido un peligro, pero de las partes de Chichicastenango, lo que estamos viendo siempre, todos los derrumbes siempre hay y los árboles se están cayendo mucho, entonces gracias a Dios que aquí no ha pasado nada. Los derrumbes que han pasado, gracias a Dios que no hay personas heridas ni le llevaron al hospital, gracias a Dios que todos los derrumbes está pasando. Hay bloqueos en el camino, pero con las autoridades y ya están velando por ahí, entonces ya están pasando. Muy bien. Gracias a Dios que no hay tanto que lamentar, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero en realidad hay lugares donde, por lo menos en Nicaragua, en Honduras, hay lugares donde sí les pegó fuerte y en El Salvador. Resulta que la parte del oriente es mucha planicie y también tiene los ríos más caudalosos. Y, y la parte cerca a la costa, pues es plana, totalmente plana. El desnivel es muy pequeño, muy reducido y entonces la capacidad de absorción de la tierra también a estas alturas del año lluvioso ya es muy poca la capacidad de absorción. Entonces, como dije al principio, todavía están ellos ahí batallando y luchando por estar en territorios secos, pero pedimos a Dios que no siga esta situación, ¿verdad? Pero qué bueno que todos están bien, todas están bien y pues podemos continuar con nuestras clases. Como les decía, esta noche vamos a estar hablando sobre lamento y hay varias
varias circunstancias en nuestra sociedad que nos afectan, situaciones como por ejemplo en estos días hemos visto los desastres naturales, a veces nos afectan a nosotros directamente, a veces afectan a otros de manera directa, pero de manera indirecta creo que todos somos afectados, porque todas las zonas que se dedican a las siembras de granos básicos, de hortalizas, pues prácticamente se pierden porque quedan bajo el agua, no se pueden secar, no se pueden recuperar y se vuelve una crisis de abastecimiento de alimentos y eso da como consecuencia el aumento de los precios porque hay que exportar también, hay que importar, perdón, productos de otros países para poder responder a la demanda alimentaria que existe en nuestras tierras y pues es una cadena, además de la inflación que estamos viviendo ahorita en nuestras comunidades. Como cristianos y como cristianas, no podemos dejarnos de lamentar. Hay que hacer una diferencia muy sustancial entre el lamentarse y el quejarse, porque una cosa es lamentarse y otra cosa es quejarse. A veces, no sé si han escuchado ustedes la expresión, este chico o esta chica se queja por todo, es que nunca está bien con nada, es que nada le agrada, es que todo le molesta, es que siempre ve las cosas negativas de la circunstancia. Y a veces en la iglesia también tenemos personas así, pero hay que tratar de hacer una distinción, porque la Biblia tiene muchos elementos que nos llevan hacia esa práctica. O sea, el lamento era una práctica del pueblo primitivo, del pueblo cristiano, de la iglesia primitiva, incluso de la iglesia ancestral, porque hablamos de la iglesia primitiva como aquellos primeros cristianos que estuvieron en los tiempos de Jesús y posterior a Jesús, pero la iglesia viene como tal, el pueblo de Dios viene avanzando desde mucho, mucho antes y pues este proceso de lamento lo encontramos inmerso en la palabra de Dios en diferentes lugares. De hecho, en la tradición cristiana, lamentarse era parte del ADN, de la identidad de los cristianos de la iglesia primitiva. O sea, era lamentarse significaba presentar el dolor que teníamos a Dios, decirle a Dios la angustia que estábamos sintiendo. Pero no solamente hablarles de una manera así como voy a decirle a Dios algunas cositas, pero es que me da miedo que lo vaya a desagradar y que Dios vaya a pensar que me estoy quejando y que Dios me vaya a destruir y que Dios me vaya a hacer algo y por estar aquí en esto de estarme lamentando, que vaya a pensar Dios que soy malagradecido, porque eso lo manejamos en nuestra cultura, en nuestro contexto. Aquella persona que se queja o aquella persona que lamenta mucho una circunstancia, la vemos como una persona desagradecida o malagradecida. Pero en realidad, la tradición cristiana nos muestra diferentes elementos y diferentes momentos donde le podemos presentar a Dios nuestro dolor y nuestra angustia, pero de manera honesta, o sea, de manera transparente, hacerle ver a Dios cuánto a nosotros nos duele ese dolor, que no haya ninguna censura, que no haya ninguna limitante. Cuando le oramos a Dios o cuando proyectamos ese mensaje hacia Dios, que podamos ser nosotros mismos y tener toda la sinceridad del mundo y decir, Señor, aquí estoy y esto me está ocurriendo y duele y me frustra y siento angustia, pero de una manera muy, muy sincera, ¿verdad? También consiste en llevar todas nuestras preocupaciones y el dolor más profundo que tenemos, o sea, no las cosas que nos afectan poquito, es aquello que nos afecta profundamente y estar conscientes de eso, ¿verdad? Que Dios, o sea, que nuestras oraciones y nuestro lamento no va a ser un motivo para que Dios termine rechazándonos. Al contrario, es una situación para que Dios termine dándose cuenta o termine valorando nuestra oración como un sujeto de súplica. En la Biblia tenemos diferentes elementos, diferentes momentos
Tenemos, por ejemplo, a Job, que pobrecito Job, ¿no les parece que Job vivió experiencias demasiado duras, demasiado trágicas? Es que le pasaba una cosa y después de otra y parecía una situación entre Dios y el diablo, así al menos como lo describe, ¿verdad? La tradición. Pero creo que el punto que trata de rescatar la palabra allí es el hecho de que Dios nos permite lamentarnos, pero el lamento tiene que tener sus límites, porque Job siempre decía, sufro porque he perdido lo más preciado, lamenta mi vida y ¿por qué no acabas conmigo, Señor? Y duele tanto. Y estaba esa manera de decirle a Dios, Señor, no tienes idea de lo que a mí me está doliendo, pero hágase tu voluntad. También David en los Salmos, nos encontramos a David en diferentes momentos diciendo, Señor, mis angustiadores me persiguen, yo no sé qué hacer, siento que perezco, mas tú, Jehová, eres escudo, tú que me liberas, que me guardas de mis opresores y me das la victoria. Jesús mismo en la cruz del Calvario, o Jesús mismo en el proceso del martirio, o Jesús mismo en el proceso previo a toda esa situación de dolor que se venía adelante, él le decía en oración a Dios que si es posible no pasar por él ese trago tan amargo, esa copa, ese cáliz, pero también decía, mas Señor, hágase contigo conforme a tu voluntad. Entonces hay libros completos dedicados al lamento. El libro de Lamentaciones, por ejemplo. Lamentaciones nos describe diferentes momentos y diferentes cosas que se manejan en cuanto a lamento. Lamento de Jeremías. Jeremías que su lamento iba enfocado más que todo a, a que a él Jeremías tenía una relación con Dios que tenía que ver mucho con el trato de las personas, no solamente de él hacia las personas, pero también de las personas hacia él. Eh, También lamentaba mucho el dolor de la gente. Y también habla un poquito de lo que el lamento y sobre todo las aflicciones y el sufrimiento que nos pueden empujar al pecado. Entonces, son datos muy interesantes para la vida de todo creyente y especialmente para nosotros que somos líderes espirituales y guías espirituales, porque muchas veces vemos las actitudes de las personas, las acciones de las personas, las cosas que ellos terminan haciendo, o por lo menos el resultado de sus acciones, pero a veces no valoramos los elementos o las circunstancias que los llevaron a vivir ese tipo de circunstancias o ese tipo de decisiones. Acuérdense que hay situaciones que uno hace que no necesariamente generan un tipo de resultado negativo o notorio, pero hay cosas que hacemos que sí generan un resultado y que genera también dolor para un tercero o para nosotros mismos. Pero sí en el libro de Lamentaciones encontramos de manera implícita y también de manera explícita esos elementos determinantes donde podemos ver que las personas no actúan como tal solamente porque son malas y esta persona como es mala, se levantó a las 6 de la mañana, desayunó, leyó el periódico y dijo, este día yo voy a hacer maldad, voy a salir a la calle y voy a hacerle mal a la gente. No, muchas personas no salen así. No estoy diciendo que no hayan personas que a veces están planeando el mal y premeditando el mal, pero hay personas que solo salen en el día a día buscando cómo subsistir y sobresalir, pero las circunstancias que les agobian los llevan a hacer un montón de cosas. Y que quiero aclarar que no estoy justificando las acciones de las personas, sino que quizá guiando un poquito a valorar que
que los momentos duros para las personas los llevan a realizar acciones que a veces les van a afectar a ellos o a terceras personas y que se constituyen también de alguna manera pecado. Podemos ver muchos ejemplos, pero los que acabo de citar son como emblemáticos, ¿verdad? No sé si ustedes quieran citar un par de ejemplos por ahí para irnos en la misma línea y que también podamos enriquecer un poquito la clase, ya que lo virtual no nos permite mucho la participación, pero qué bonito cuando aportamos ciertos elementos. La semana pasada habían ciertas cosas que aunque no necesariamente iban en dirección a lo central de la clase, pero que también nos nutrieron y nos ayudan a aumentar nuestro espectro de conocimiento o por lo menos de reflexión, o sea, nuestro espectro reflexivo para poder valorar cosas que no estábamos valorando antes. Así que eso enriquece. No sé si ustedes pueden citar algunos otros personajes de la Biblia que nos muestran en lo que está escrito en la palabra, de que ellos vivían ese tiempo en el que se sentaban delante de Dios o se arrodillaban delante de Dios o se postraban delante de Dios y le decían, mira Señor, así de mal están las cosas. Y que casi parecían reclamos. Estaban a ese nivel que posiblemente podamos decir, ay, eso parece reclamo, pero al final de cuentas, Dios nos da la autoridad y el permiso para ello. ¿Quisieran compartir ustedes con algunos otros ejemplos? Bueno, si no, está bien, seguimos. A ver, Pastor Estrada, adelante. Sí, hay unos casos, por ejemplo, en los que el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Se podía notar ahí las quejas y podríamos decir que no solamente serían quejas, sino, bueno, lo podríamos atribuir como quejas, porque ellos se lamentaban diciendo que en Egipto tenían buena comida, que comían verduras frescas y todo esto, pues hubo como un reclamo delante de Dios. Podríamos notar esa parte, pero también vemos cuando Moisés le está pidiendo a Dios por ellos. Dice que cuando, por ejemplo, vio la situación cuando habían caído en desobediencia, Moisés le dice, no, ¿para qué me sacaste? O me dijiste que los liberara y ahora pues van a perecer este pueblo. Entonces, esa es otra forma también de lamentar o ponerle esos lamentos a Dios. Puedo analizar esos dos aspectos, pastor. Muchas gracias, Pastor Estrada. De hecho, el Pastor Estrada nos ha puesto en perspectiva dos circunstancias distintas. Por ejemplo, el pueblo de Israel obviamente se estaba quejando y ahí es donde vamos a tener ese cuidado, porque definitivamente sí era un proceso de queja, porque la gente estaba quejándose por el tipo de comida. No es que les faltara comida, porque tenían comida, Dios les proveía maná del cielo y eso significaba de que de hambre no se iban a morir. Entonces, no era un proceso de lamento y de dolor de decirle a Dios, Señor, aquí estamos, sálvanos porque perecemos, danos de comer, danos algo que pueda nutrirnos, sino que era que no les gustaba comer más ya lo que Dios les estaba mandando. Entonces, sí, ahí hay un problema, porque ahí eso sí ya es eso es quejarse, eso es una queja, es como, no estamos de acuerdo con la comida, vamos a hacer un sindicato y vamos a hacer que se haga justicia con nosotros, ¿verdad? Entonces, Era un reclamo fuerte, pastor. era un reclamo fuerte por parte de la gente, o sea, prácticamente estaban queriendo armar una revolución en contra del pobre Moisés. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Moisés sí entra en ese proceso donde le reclama a Dios. Es una especie de reclamo, pero que su fundamento está en el lamento. Porque Moisés
está conmocionado por la dureza del corazón del pueblo. Moisés está conmocionado porque aquel pueblo al que Dios liberó de casa de esclavitud, de pueblo de servidumbre, no estaba teniendo un corazón agradecido, sino que estaba buscando tener una dieta más balanceada, una dieta más variada, donde tuvieran cosas que a ellos les apetecía más. No era por necesidad, sino que era ya por gusto, pues. Pero sí, la parte donde Moisés reclama a Dios, que por qué permitió eso, que para qué lo sacó de Egipto, porque ahora el pueblo iba a perecer. Entonces, aquí vemos los dos elementos presentes en la misma historia, ¿verdad? Unos que eran de queja y otros que eran de lamento. Adelante, Carlita. Yo quería compartir el ejemplo sobre las ciudades de refugio. Me pareció muy interesante cuando lo escuché por primera vez y pues ahorita estaba buscando el texto y justo lo encontré que está en Josué 20 del 1 al 3, que dice, y habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, denominen las ciudades de refugio, las cuales yo les ordené por medio de Moisés, para que huya allí el homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Pues yo creo que ningún ser humano, y pues todos sabemos de que ningún ser humano es perfecto y que pues sí, uno despierta y con el deseo de hoy va a ser un buen día, hoy va a pasar esto, pero ¿y qué pasa si alguien conduciendo por accidente atropella a otra persona? No a sabiendas, como dice la Biblia, sino como accidente. Dios en su perfecta gracia hizo este espacio, las ciudades de refugio, Ujú, y es muy diferente al hecho pensado, al hecho premeditado, a, ujú. a contemplar las posibilidades y dirigir los pasos a eso, sino estas ciudades de refugio me parecen em, muy llamativas de cómo Dios obraba en medio de, de un pueblo que le seguía reclamando, que se seguía manifestando, pero que él contemplaba que como seres humanos pues también podían pasar accidentes y considero que es un buen elemento para esta parte del lamento. Definitivamente, Carlita, es un buen elemento para traerlo a colación en esta reflexión, ¿verdad? Sobre lamento, porque efectivamente a veces nos ocurren cosas que no estamos, ni estamos preparados, ni estamos preparando que ocurran. Pues las ciudades refugio están desde la palabra de Dios y por eso es que el pueblo cristiano de algunas iglesias también trata de desarrollar esta idea de ciudad refugio como un elemento cristiano inicialmente, pero ahora también otras religiones lo tienen como un componente de dar un lugar seguro, un pasaje seguro a comunidades que han padecido circunstancias como ese tipo, que no eran responsables directos o por lo menos no de manera dolosa, pero sí se habían dado circunstancias, ¿verdad? Pastor Estrada, adelante, comparta. Sí, en una ocasión, pastor, hubo un incidente acá en Nicaragua, no sé si usted tuvo conocimiento de un pastor en donde él accidentalmente, pues, retrocediendo su vehículo, tuvo un accidente y murió una criatura en ese caso. El niño, sí. Sí, y fue lamentable la situación, considerando lo que decía la hermana, ¿no? Hay cosas de las que uno no tiene idea que van a pasar o no tiene esa intención. Y algo así similar pasó con uno de los pastores de acá, metodistas de Nicaragua. Ujú. Sí, yo tuve conocimiento, hermano, supe bien de toda la situación que el pastor hasta tuvo que salir del país, ¿verdad? Se le complicó mucho la situación. Y la verdad que el ejemplo que puso la hermana Carlita y que ahora lo menciona también el pastor Estrada es algo muy común. En el caso de El Salvador,
las leyes han cambiado en ese sentido. Aquí, si alguien va manejando un carro y de pronto atropella a alguien, se constituye un delito culposo, pero no un delito doloso, ¿verdad? Que quiere decir que solo tiene culpa, pero no va a ser responsable a nivel de decisión propia, es decir, yo voy a atropellar a esta persona, sino que algo que ocurrió como accidente. Y media vez la persona se queda en el lugar, no va a prisión y puede conciliar con las familias y prácticamente es procesado en libertad y al final termina siendo absuelto porque no estuvo dentro de su capacidad eh, evitar el percance. Pero es algo nuevo, pues antes la gente tenía que irse huyendo porque lo agarraban preso y se lo llevaban. Ahora no, ahora la persona se queda en el lugar y ya no es llevado preso. Pero sí tenemos un montón de ejemplos así que se dan en la vida. Pero imagínense, eh, hay diferentes males que afectan a nuestra sociedad. Una circunstancia de lamento bastante en nuestras tierras es, por ejemplo, la situación precaria que existe en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, situaciones precarias económicas que mucha gente tiene que emigrar, tiene que irse de su propio país, tiene que dejar a su propia familia, no por voluntad propia, de esa libertad de decir, yo me voy a ir y voy a migrar porque es un derecho el que tenemos, ¿verdad? Sino que va a migrar porque es la única posibilidad que encuentra para sostener a sus familias. La mayor parte de nicaragüenses salen para Costa Rica porque la economía de Costa Rica está más fortalecida que la economía nicaragüense, por lo menos en lo que respecta al salario mínimo, que lo duplica o triplica, ¿verdad? En el caso de los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos, pues el sueño americano, ¿verdad? Hacia los Estados Unidos. Y también nicaragüenses a veces hacia Estados Unidos o hacia Europa, España, que se va mucha gente para España también. Los hondureños, España es el destino principal. Y pues esta situación de corrupción, de pobreza, de exclusión, de dolor en las comunidades nuestras, eh, hay que lamentarlas. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces no las lamentamos y cuando no las lamentamos, no lo procesamos. Y la iglesia, que es la institución que representa las manos y los pies de Cristo en la tierra y aquella que está para velar por las diferentes personas y ser también un refugio, ser un lugar de refugio para diferentes personas, a veces la iglesia tomamos cierta distancia de estas realidades sociales y guardamos silencio. Es muy peligroso porque cuando guardamos silencio, nos convertimos en responsables también de la situación, o sea, estamos legitimando lo que está ocurriendo. Lamentar también significa proclamar las buenas nuevas, proclamar que un mundo diferente es posible. Es que no es normal que la gente tenga que irse de su país. No es normal que la gente se vaya y abandone a sus hijos y a su esposa. No es normal que después haya que morir en el camino, en el intento hacia los Estados Unidos. No es normal que los chicos, los jóvenes, uno les pregunte qué es lo que quisieran ser ustedes en la vida y ellos digan, yo quiero ser pandillero o soldado. Yo quiero ser policía o quiero ser extorsionista. ¿Por qué? Porque encuentran allí cierta identidad, encuentran allí un espacio donde pueden generar recursos económicos para ayudar a sus familias. No es normal, entonces lamentarnos de esto es necesario, porque cuando no nos lamentamos, estamos diciendo, está bien. ¿Qué es lo que ocurría bastante? Y sigue ocurriendo, pero aquí había demasiado machismo, las leyes estaban para ayudar solamente a los hombres, entonces hubo tanto lamento por parte de las mujeres que fueron naciendo leyes nuevas que ahora protegen a la mujer. Aquí en El Salvador, por ejemplo, está más protegida la mujer que el hombre. Aquí eh, una, una señora, una muchacha demandó
al novio porque la llevó al Burger King. El Burger King, un lugar de hamburguesas, y le dijo, bueno, lo demandó porque él le compró un combo, una hamburguesa con papas fritas y él eligió la soda. Entonces cuando le llevó la bebida a la mesa y le dijo, ¿y vos por qué no me preguntaste? No me preguntaste qué es lo que quería. Y entonces viene la muchacha y como no le preguntó, lo fue a demandar por violencia económica, expresión de violencia contra la mujer. Pero un hombre no puede hacer lo mismo. Entonces, quizás hemos llegado a situaciones extremas, ¿verdad? La realidad de Guatemala es distinta, la realidad de Honduras es distinta, la de Nicaragua es distinta, pero en El Salvador así estamos ahora. Hay más derechos hacia la mujer, entonces, que los derechos que tenía un hombre. Pero ¿qué llevó a este resultado? El resultado es que la incidencia, o sea, el hecho que la gente hablara, que la gente dijera, que la gente denunciara. En la parte social se le dice denuncia, ¿verdad? Pero en cuanto abarca al pueblo cristiano, se habla de lamento. O sea, el lamento también es tomar cartas en el asunto y decir, esto no es normal, lo que está ocurriendo no es normal. No es normal que los niños se vayan a la cama sin comer, no es normal que a un niño se viole sexualmente y que no haya justicia para este niño. No es normal, no está bien. Entonces, hay un montón de cosas en nuestra sociedad que no son normales y no están bien. Entonces, lamentar también significa que somos pregoneros de la justicia, de la paz. En las lecturas que hemos venido desarrollando, hemos tenido mucho que reflexionar, ¿verdad? Porque hemos hablado sobre conflicto y reconciliación, hemos visto el documento de la carta pastoral de Monseñor Escobar Alas sobre veo en la calle violencia y discordia, bueno, el documento de conflicto y reconciliación de Bonino, no, de Castro, ¿verdad? De Castro, perdón. Y así sucesivamente hemos venido teniendo diferentes lecturas que nos han guiado en ese proceso de reflexión. Y esta noche estamos también haciendo reflexión sobre la necesidad que hay para nosotros tener que lamentarnos. Porque en algunos momentos nuestro lamento va a llegar a los oídos de Dios, pero a veces el lamento también va a llegar al oído de la comunidad, al oído de los gobernantes, al oído de aquellas organizaciones o grupos sociales que son responsables de lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, Acá en El Salvador hace muchos años atrás, quizá como unos 10, 12 años, ha venido un proceso de desmontaje de la siembra. Yo no sé si me gustaría, antes de compartir esto, que nos explique una hermana en Guatemala que se dedique a la siembra de maíz, que siembre maíz. ¿Cuál es el proceso que ustedes hacen allá en Guatemala? Así rapidito, en 3 minutos. ¿Cómo hacen ustedes para cosechar hacer que la tierra coseche, cultive el maíz? ¿O no hay alguien que se dedique a eso? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pues así mujeres no trabajan en eso. Pero sí Solo la familia. Ajá, sí. Entonces, usted la pregunta que hizo es el proceso de la siembra. El proceso de la siembra, ¿cómo lleva de un año al otro año? Y, o sea, todo el trabajo que lleva. Digamos que ya sembramos, ya creció el maíz y esa parte final, cuéntenos. ¿Y Va, cómo hacen para el siguiente año para volver a sembrar? pues primero hay que trabajar la tierra y luego sembrar la milpa. Luego se limpia todos las plantas que crecen ahí. Luego se le echa abono para que crezca bien.
Luego se le hacen los surcos, se le echa de nuevamente el abono para el fruto. Y luego hay que esperar un buen tiempo para la cosecha. Y cuando cosechan, ¿qué hacen con el producto? Pues primero hay que tapizcar. Luego, bueno, hay diferentes formas porque hay gente que sí lo guardan en un lugar para un momento cuando el maíz sube de precio. Entonces la gente saca su propio producto o su maíz que guardó del otro año, lo usa para ese tiempo cuando el maíz sube de precio. Pero unos que solo de tapizcarlo y lo empiezan a comerlo, digamos. Ujú. Y no dejan maíz para sembrar el próximo año. Bien, sí, se escoge lo más grande, digamos, para el próximo año. Lo más saludable, ¿verdad? Ajá, Y mucha gente lo cuelga así por los techos de la casa, ¿verdad? sí, así es. Sí, yo he visto mucho en las casas en Guatemala que lo dejan colgando para que el grano esté saludable para sembrar el próximo año. Pues saben que aquí en El Salvador eso no se puede hacer. No se puede dejar maíz para el próximo año porque ese maíz el próximo año no sirve y no da fruto. No se puede cosechar en la mayoría de las realidades. Todavía hay maíz eh, antiguo, ¿verdad? Que todavía en algunos lugares se cosecha, pero en su mayoría el maíz original o el maíz criollo que se le llamaba fue reemplazado por un maíz modificado genéticamente que fue vendido por una institución llamada Monsanto, una empresa norteamericana llamada Monsanto que trae una semilla a la que en este país se le llama semilla mejorada. Tiene un código, ¿verdad? Que le han dado los ingenieros agrícolas allí, tienen su propio código, el nombre del maíz. Pero la verdad que es una semilla que ha sido modificada genéticamente para que resista las inclemencias del tiempo y que pueda dar un fruto apropiado. Pero las milpas crecen muy poco. Pero una particularidad de ese maíz es que ya no se puede cosechar el próximo año, no se puede dejar fruto para el próximo año. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprarle a la misma compañía el maíz para volver a sembrar. Eso quiere decir que ahora dependemos de esa compañía para poder sembrar. Ya no podemos guardarlo nosotros, sino que ahora tenemos que comprarlo a esa compañía, porque si no, ahí se acaba la producción. Entonces, no es normal. Se nos ha quitado esa capacidad de producir. Pastor Estrada, adelante. En otras palabras, nos venden productos desechables, pastor. Nos venden producto desechable, pero modificado genéticamente también con el objetivo de que dependamos de ellos constantemente. Y una de las cosas y por qué yo quise pedir que una hermana de Guatemala nos explicara un poquito el proceso, porque Guatemala es la que se ha resistido en las comunidades indígenas a que este tipo de productos entren, no ha permitido que entren. Y bien hecho porque eh, destruyen la realidad, la comunidad, la seguridad alimentaria de los pueblos. Imagínense que cuando dolarizaron El Salvador, aquí la gente bien contenta que la iban a dolarizar. Cuando dijeron en Guatemala que iban a dolarizar, no, la gente salió a las calles y dijo, no estamos de acuerdo. Esto no es normal, no queremos que se dolarice. Entonces en el país nuestro lo que ocurrió es que una vez manejamos el dólar, todo se volvió caro inmediatamente. Lo que valía 50 centavos de dólar, inmediatamente comenzó a valer $1. ¿Y quiénes fueron los que ganaron? Los que tienen más dinero. ¿Quiénes fueron los que salieron perdiendo? Los que tienen menos dinero, los más pobres. Así que se van creando todas estas condiciones. Entonces viene la compañía Monsanto. ¿Cómo funcionan los gobiernos? Le dice Estados Unidos, te voy a dar 100 millones de dólares en cooperación para que hagas proyectos, pero a cambio de eso le vas a comprar la semilla para maíz,
para sembrar a esta empresa norteamericana. Entonces, así van condicionando el tipo de ayuda. Y eso lo que va produciendo es una dependencia permanente de este tipo de situaciones. Ahora, lo lamentamos, no lo lamentamos lo suficiente porque se desarrolló, pasó, ocurrió. Jesús se encontró con una mujer que venía corriendo hacia Jesús y unos hombres que venían persiguiéndola con unas piedras en su mano. La mujer venía angustiada, venía en una expresión de lamento progresivo, estaba ocurriendo en ese momento. Venía lamentándose. Cuando llegó cerca de Jesús, se le tiró a sus brazos y le pidió protección al maestro. Imagínense ustedes, una expresión de lamento tal que allí mismo podíamos ver de manera explícita a una mujer pidiendo a Dios no perecer, a Jesús, a la persona de Jesús allí no perecer. Y vemos a un Jesús también que escucha ese lamento, escucha esa súplica. Y bueno, ya conocemos el resto de la historia, ¿verdad? La mujer adúltera y los hombres que no fueron capaces de tirar piedras porque no estaban libres de pecado. Pero el lamento de la mujer estuvo allí en ese momento delante de Jesús. Hay otras historias como la mujer sirofenicia, pidiendo justicia, siendo molesta, incluso a veces siendo molestos. La mujer que llegó a pedirle justicia al juez, que llegó una y otra vez a pedirle justicia, a clamar justicia y el juez no le hacía justicia y al final de cuentas le fue tan molesta a la mujer que porque le era molesta decidió hacerle justicia. Entonces, el lamento no necesariamente es malo y eso tenemos que valorarlo. Entonces, ¿por qué es muy importante esta parte en nuestra formación como cristianos? Porque mucha gente, nosotros en el liderazgo, excluimos a ese tipo de personas que a veces no son molestas o que a veces entran en ese proceso de lamento. O por lo menos no sabemos acompañarlas de una manera más adecuada porque las estamos viendo como que son malagradecidas con Dios, pero en realidad están expresando el dolor y la frustración que sienten. Ahora, también cada persona es distinta, cada persona maneja sus propias luchas de una manera diferente, dependiendo de cómo esta persona se ha desarrollado desde su infancia, en su adolescencia, en su juventud, a llegar a su adultez temprana o incluso a su adultez mayor. Cada persona libra sus propias batallas de una manera totalmente diferente. Ninguno de nosotros tenemos las mismas capacidades de aguantar las inclemencias de la vida. Yo digo, así mismo es como cuando decimos comemos chile, ¿verdad? Le dice, no, nunca le crea a un mexicano, mire, señor mexicano, el chile pica. Y el mexicano siempre le va a decir, poquito, poquito, pero cuando usted lo prueba, se pega unas enchiladas. O así también a nuestras abuelitas, ¿verdad? Le dice, abuelita, pica el chile. Para la abuelita no pica, pero para uno le quema todo. No todos tenemos el mismo umbral del dolor, no todos manejamos el dolor de la misma manera. Y, nosotros cometemos a veces la falta de que queremos que las personas sean como nosotros y vean la vida como nosotros y que actúen como nosotros y entiendan las cosas como nosotros. Pero en realidad nadie lo va a entender ni valorarlo ni verlo como nosotros, sino que cada persona es diferente. Y en esas diferencias, cada persona va a encontrar de la gracia de Dios y el lamento va a constituir un elemento totalmente importante. Aquí los que estamos presentes nos lamentamos de diferentes cosas, pero lo mantenemos a nivel interno y a veces no lo queremos sacar delante de Dios. Pero en realidad Dios nos da permiso, Dios nos autoriza, Dios nos valida para que podamos lamentarnos. Y si no, veamos en los diferentes textos bíblicos cómo estos
Estos hombres y estas mujeres de Dios se lamentaron. Ahora sí, en el lamento también veían esperanza. Si nos lamentamos solo por lamentarnos, pero no queremos ver la señal de esperanza que Dios nos trae, entonces ahí tenemos un problema serio. Porque todos nos lamentamos esperando que algo distinto ocurra. Nos lamentamos porque pensamos que un mundo diferente es posible. Nos lamentamos porque tenemos esperanza en que Dios puede hacer las cosas imposibles y volverlas en posibles. También nos lamentamos porque sabemos que nuestro lamento puede llegar a los oídos de Dios y Él puede obrar de una manera que nos sorprende. Entonces, definitivamente el lamento constituye una parte importante en nuestro desarrollo ministerial para cada una de las personas con las que nosotros trabajamos, pero también para usted y yo. Pero ese lamento es necesario que lo podamos canalizar de una manera que podamos esperar una realidad distinta, que sea una señal de esperanza, no una señal de optimismo, ¿verdad? Porque el optimismo, eso cualquiera lo puede tener. Yo creo que las cosas pueden mejorar, pero lo valoramos desde lo posible, desde las cosas que son posibles. Usted siembra un frijol y le van a hacer una matita de frijol y va a cosechar los frijoles que le dé esa matita de frijol. Pero Dios es el que convierte las cosas imposibles en posibles. O sea, Dios puede hacer que esa matita de frijol, de un frijolito que usted sembró, se le desarrolle una gran plantación, porque Dios puede hacer posible lo imposible. La diferencia entre el optimismo y la esperanza también es que es justamente eso, que eh, en el optimismo creemos solo en lo que la ciencia nos dice y que las cosas pueden cambiar. Sí, pueden cambiar, pero va a tomar toda una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Mire que la situación del Salvador con esto de las pandillas y las extorsiones y las muertes, y yo era una de las personas que decía, no, es que no vamos a ver un cambio, no vamos a ver un cambio nunca. Nuestra generación no lo va a ver. Y ahora estamos experimentando unas situaciones bastante interesantes porque ya no se siente tan peligroso como se sentía. Claro, hay mucho que hacer, ¿verdad? Y también ocurren otras cosas porque en los procesos, ningún proceso es perfecto y estamos viendo también un montón de gente inocente que está siendo detenida también. Esas cosas hay que lamentarlas porque no es justo que vaya una persona que no tiene nada que ver y pase por un proceso difícil de vida. Pastores que en el pasado fueron pandilleros, pero que después cambiaron su vida y decidieron servir a Dios, pero por los tatuajes del pasado ahora tengan que ser llevados a la cárcel y pagar. Al final de cuentas, el pecado tiene sus consecuencias, ¿verdad? Pero en todo caso es una injusticia que se está practicando hoy día. Pero el punto que quería rescatar en medio de todos esos pros y esas contras es que jamás me imaginé que iba a poder entrar a algunas comunidades acá en El Salvador que nunca había entrado y que iba uno a experimentar cierto nivel de seguridad. No estoy diciendo, miren, ya en El Salvador está resuelto el problema de la delincuencia. No, no es así, pero se siente un ambiente muy distinto al que se sentía anteriormente, por lo menos en la experiencia particular que me ha tocado vivir. Yo sé que a otros les ha tocado vivir experiencias distintas y pues va a diferir conmigo en esto, pero no olvidemos que es en base a la experiencia personal que cada uno tiene. Hay familias en este momento que si me escucharan dijeran, no, el obispo no sabe lo que está hablando, si esta es una cosa horrible la que está ocurriendo con nuestra gente y pueda tener razón. Pero también no deja de haber un poco de la mano de Dios en esos procesos porque el pueblo se lamenta, el pueblo sufre, el pueblo gime a gritos, expresa esa frustración de no poder salir adelante producto de todos los fenómenos sociales que ocurren y además de eso que hay que pagarle
a las pandillas para poder seguir viviendo o para seguir teniendo un pequeño negocio para la subsistencia familiar, ¿verdad? Entonces, la esperanza nos lleva a saber que incluso las cosas que no son posibles humanamente, Dios las puede hacer posibles. Y creo que como cristianos lo creemos. Y como cristianos sabemos que Dios puede hacer cosas grandes. El día que como cristianos ya no creemos que Dios puede hacer cosas imposibles y tornarlas imposibles, entonces nuestra fe se ha agotado. Y si nuestra fe se agota, si nuestra esperanza se acaba, posiblemente la identidad nuestra como cristianos también se ha agotado. Ya no estamos dentro de ese proceso de luchar y soñar por un cielo nuevo y una tierra nueva. Realidades que pueden cambiar aquí mismo ahora, pero también realidades que no van a cambiar acá porque al final de cuentas la realidad final va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no nos podemos limitar a decir, no nos vamos a lamentar porque todo va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, como el cielo y la tierra va a pasar, entonces destruyamos la tierra, cortemos los árboles, quememos los cafetales, hagamos lo que queramos, acabemos con la fauna y la flora, comámonos todos los peces, matemos los venados y acabemos con todo. No podemos hacer eso, porque definitivamente si pensamos en que como este cielo y esta tierra va a pasar, ya no vamos a administrar, sojuzgar y señorear por todo lo que existe, entonces nos convertimos en depredadores también de la creación de Dios. Y por eso es necesario que tengamos esperanza. Y a mí me gusta mucho este canto del obispo Pagura, que en paz descanse, ¿verdad? Federico Pagura, un ex obispo argentino, eh, que nos dejó ese legado con ese canto, entre otras cosas que nos dejó, pero ese canto que dice tenemos esperanza, porque es la que nos ayuda a seguir adelante en medio de circunstancias tan difíciles, circunstancias tan complejas como las que vive la sociedad en la que vivimos. Entonces, sí, hermanos y hermanas, lamentarse es parte de ser cristiano. Lamentar el dolor de otros es parte de ser cristiano. Solidarizarse por el sufrimiento de otros es parte de ser cristianos. No nos podemos acomodar totalmente y decir no nos involucramos porque es necesario que podamos alzar nuestra voz también de una manera que podamos crear, podamos crear eco. Pero no crear un eco o que no nos sintamos los salvadores o los libertadores de una causa que nos va a llevar al martirio por gusto, ¿verdad? Sino que ante circunstancias de las cuales sabemos y estamos seguros que como iglesia nos toca lamentar, nos toca denunciar, nos toca expresarnos, pero que tenemos que estar seguros también de lo que estamos haciendo. Porque a veces uno de los problemas que se da en el diálogo interreligioso, y es que las iglesias o las religiones se sientan a hablar sobre el tema de la justicia o de la injusticia, pero es que a veces tanto la justicia como la injusticia son bastante subjetivos, porque lo que para unos es injusto, para otros puede ser justo. Y las injusticias que se están dando, hay que entender las raíces y también de dónde, o sea, no solamente de dónde depende, sino que también cuáles son las consecuencias de esa injusticia. Hace poquito estaba viendo un movimiento que están haciendo en las redes sociales que dice el salario de El Salvador tiene que ser $650 mensuales. ¿Quiénes se unen? Y, y pues sí, porque el salario mínimo son apenas $365 mensuales y es una injusticia que se pague esa cantidad de dinero, es lo que este movimiento está diciendo. Y tienen razón, $365 no son suficientes, pero no se está analizando completamente el fenómeno del salario mínimo, porque ¿qué es lo que ocurre para una empresa pequeña que está produciendo algún tipo de producto o dando un servicio? Si le aumenta a sus trabajadores,
tiene que aumentar el costo del producto. Y si aumenta el costo del producto, entonces toda la cadena de producción comienza a subirle los costos. Hay que subirle al motorista del bus que nos lleva, hay que subirle porque también se ponen más caras las llantas, porque los que venden llantas cobran más, y así sucesivamente. Cuando venimos a sentir, la injusticia no se produce sobre los que tienen un salario, porque los que tienen el salario, al fin y al cabo, van a experimentar lo mismo. Antes ganaban 365 y ahora que ganan 650, van a comprar exactamente lo mismo. El poder adquisitivo va a ser el mismo. Pero la injusticia se va a practicar sobre aquellos que no tienen trabajo. Porque ahora, no solamente no podían comprar con 365, pero ahora mucho menos van a poder comprar con algo que tiene un costo ahora de $650. Entonces, es bien complejo cuando hablamos de justicia o de injusticia también, porque no sabemos cuáles son las consecuencias finales que un cambio dentro de nuestra comunidad o dentro de una sociedad eh, va a tener. Pero si hay injusticias que son notorias y que sabemos que sí son productores de dolor en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestra realidad social, en nuestra realidad económica, en la realidad política de nuestro país. Hay cosas que sí podemos decir, esto nos afecta, esto nos afecta. Así que, eh, pues, así es, hermanos y hermanas. El lamento es parte del proceso de vida y creo que lo vemos en diferentes escenarios de la iglesia hoy día, independientemente de la denominación que sea, pero lo vemos y es algo válido, algo que tiene su trasfondo bíblico, que tiene su trasfondo teológico y que nos llama, nos invita, nos convoca a cada uno de nosotros a poder reflexionar un poquito más, a profundizar un poquito más en esto que significa elevar nuestra voz y expresarle a Dios nuestro dolor y nuestro sufrimiento, pero también expresarle a los que hay que expresarle, ¿verdad? En la iglesia misma hay situaciones que debemos expresárselas a nuestro pastor, pero nuestro pastor a veces no va a estar preparado para esto, ¿verdad? Entonces, ahora que nosotros nos estamos formando para ser pastores y pastoras, llevamos ese desafío de crear espacios para que nuestra gente se pueda expresar también y que podamos construir una realidad distinta, por lo menos en la iglesia. Porque la iglesia es como esa pequeña señal del reino de Dios, imperfecta. La iglesia no es un lugar perfecto. De hecho, está formado de las imperfecciones de un montón de hermanos y hermanas, pero también está formado de elementos que tienen esa identidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que nos motiva a seguir adelante construyendo ese reino de Dios y de justicia, empezando desde la iglesia. Cuando una iglesia está fortalecida, cuando una iglesia ha construido esas pequeñas señales del reino de Dios, está preparada para ir afuera y para seguir construyendo el reino de Dios en otros contextos y en otros lugares. Construir un reino perfecto no podemos y llevar señales perfectas no podemos, pero por lo menos podemos llevar esas pequeñas chispas de esperanza, esas chispas que se transforman en algo bueno para la gente, en compartir algo tan pequeño que tengamos. O sea, no tenemos que compartir cosas grandes, no tenemos que impactar a toda una sociedad, cambiar la realidad de toda una comunidad. Una persona a la que logremos abarcar, a la que podamos alcanzar, a la que podamos acompañar, porque el lamento también es un proceso terapéutico que incluso los psicólogos lo promueven, ¿verdad? Porque ellos no le llaman lamento. Bueno, sí, también le llaman tiempo de, ¿cómo es que le llaman? No sé si algunos de ustedes me ayudan, pero es el duelo, le llaman ellos, ¿verdad? El duelo, porque el duelo también es un proceso de purificación para nuestra psiquis, para nuestra alma, para nuestro espíritu. A veces lo único que necesitamos en la vida es expresar lo que sentimos y ser escuchados.
Cuando vamos al lugar correspondiente y a veces el pastor se convierte apenas en eso. El pastor no tiene dinero para darle a la gente, el pastor no tiene absolutamente nada que compartir con las personas, pero hablando materialmente, ¿verdad? Porque sí hay mucho que se puede aportar en la vida de las personas, pero materialmente, digamos. Pero solo con escuchar a esta persona que viene y se desahoga y se queja y participa de ese proceso, esa persona se va sin ese peso que traía, o sea, se va con una carga más liviana. Ahora, el pastor tiene que tener cuidado, ¿verdad? La pastora tiene que tener cuidado, no quedarse con esa carga él mismo, porque uno se carga también. Y los pastores también necesitamos, porque a veces lidiamos con los problemas de todo el mundo, pero no sabemos lidiar con nuestros propios problemas. Y a veces intervenimos o mediamos, servimos de mediadores entre una familia y otra, que porque se hacen daño, porque se acusan, porque hablan mal el uno del otro. Y a veces nosotros mismos estamos en medio de una situación en la que se nos señala, se nos acusa, se nos critica, se nos lastima y pues se vuelve pesado. Entonces, hay que entrar en ese proceso también de sabernos escuchar los unos a los otros como guías espirituales. Una de las cosas que hacían los primeros metodistas y los famosos clubes santos, los grupos pequeños también del movimiento wesleyano, era que eran sinceros. O sea, no tenían esa limitante de que, no te puedo contar porque me vas a criticar, no te puedo contar porque me vas a juzgar. No, eran esos clubs de, de, de transparencia, de genuinidad, de decir, miren, yo he fallado, me está costando ser un mejor cristiano por esto, esto y esto, y entra en el proceso de lamento, ¿verdad? ¿Por qué lamento? Porque queremos ser mejores cristianos, porque queremos ser mejores personas. Hasta viene a convertirse en una confesión. Entonces así funcionaban los primeros metodistas, los primeros cristianos. Hoy día esa práctica se ha vuelto un poquito compleja en nuestra realidad y en nuestra iglesia, porque a veces le contamos a un hermano, nos ponemos vulnerables y cuando venimos a sentir, ya lo sabe la congregación, ¿verdad? Y es una parte muy complicada. Hay pastores, hay líderes, incluso hay miembros que sí son muy éticos, muy correctos, saben guardar el secreto. Eh, pero todos aquellos líderes, pastores y pastoras que somos llamadas a acompañar a un pueblo, tenemos que saber que la discreción, perdón, tiene que tener un elemento bastante importante, un sentido profundo de saber guardar la intimidad de las personas, a excepción que alguien esté en peligro, ¿verdad? Que se trate de que alguien esté en un peligro inminente y que decir lo que está pasando puede salvar la vida a alguien. Incluso los psicólogos tienen eso que se llama el secreto profesional, los abogados tienen el secreto profesional, los pastores tienen el secreto profesional, los sacerdotes tienen el secreto profesional, pero llega el momento que cuando se trata de un menor de edad que está en peligro o de alguien que está en un peligro inminente que se va a suicidar, que va a matar a alguien, que va a hacer cualquier cosa de ese tipo, pues tiene que revelarlo por la seguridad de los demás. Pero sí, la práctica metodista cristiana primitiva, muy linda, muy bonita. Lo ideal sería que siguiera existiendo, que ocurriera hoy día y que como cristianos pudiéramos acompañarnos, porque lamentarse libera también. Entonces, la lamentación también es un proceso de liberación que nos lleva a soltar aquello de lo que nos arraigamos. Porque miren, a veces hay enfermedades, hermanos, hay enfermedades, hermanas, que se desarrollan en la pura psiquis del individuo. Nos sentimos tan atareados, tan estresados, tan conmovidos por algo que tenemos que aprender a liberar. Tenemos que aprender a buscar a Dios o a buscar a alguien, a una persona de Dios para podernos liberar. Y vea que eso ocurre en la Biblia en diferentes momentos. El pastor Estrada estaba compartiendo de la experiencia que estaba teniendo Moisés con el pueblo. ¿Qué es lo que hacía Moisés?
irse a la montaña, irse a un lugar seguro, un refugio, un lugar donde todo lo que estaba ocurriendo, que era tan malo, que ya no le afectara, pero llevárselo a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, eh, ya no quiero seguir, hay que se vaya el Josué con ellos, pero ya no me mandes a mí, o sea, eso de decirle eso también, a veces a nosotros como líderes, alguien se nos acerca y dice, va, está bueno, ay, deje que alguien más lo haga, pero gracias a Dios que Dios no es así, gracias a Él mismo que Dios no es así, porque Él nos da una oportunidad más de poder seguir adelante. Estoy seguro que todos los que están acá, todas las que están acá en algún momento dijeron, no, ya no quiero seguir, ya no puedo con esta carga. Yo lo he dicho en diferentes ocasiones. Ya al final de cuentas, pues que alguien más siga el trabajo que tú has puesto en mis manos. Y cuando uno está llegando a ese momento, de repente viene Dios y le pone más trabajo a uno. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios para uno? No, mi hijito, no, mi hijita, aquí seguís y aquí vas y vas a hacer mi voluntad. Y yo te sigo usando con tus imperfecciones, con tus dificultades, con tus errores. Yo te sigo perfeccionando en esa búsqueda de la santidad. Y estoy creando de ti un mejor hombre, una mejor mujer. Estoy ayudándote a avanzar en la vida. Así que hermanos y hermanas, el lamento se vuelve en un elemento no solamente importante, sino que en un elemento necesario para la vida del cristiano, para la misión de la iglesia y para ese proceso de reconciliación, porque no puede haber reconciliación sin antes no hay lamento. El lamento es la antesala de la reconciliación, porque hay que decir las cosas que no están bien. En una pareja de esposos, por ejemplo, cuando ellos quieren tener una mejor relación y empezar de nuevo y apoyarse mutuamente, lo primero que hay que hacer es decir lo que no nos gusta, decir lo que está mal, entrar en ese proceso de lamento, pero sabemos que lo que se busca es reconciliarnos, o sea, buscar estar mejores, tener una mejor experiencia de vida. Y esa comunicación es sumamente importante. Si nos callamos, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no hay liberación. Y si no hay liberación, entonces tampoco no existe la reconciliación. Y la misión de Dios no se puede desarrollar si no hay reconciliación, porque hay contextos de dolor y de sufrimiento. Y la misión de Dios es una misión que reconcilia, una misión que transforma, una misión que convierte lo malo en bueno, una misión que lo que busca es reconciliar a la creación con su creador. Así que hermanos y hermanas, espero que este tiempo y este espacio para hablar sobre lamento nos haya puesto a meditar un poquito más, a reflexionar un poco más sobre lo necesario que esto se vuelve para nuestra vida. Y con esta palabra que llevamos ahorita en nuestro vocabulario, en nuestro léxico como cristianos, se van a dar cuenta que hay más textos bíblicos de los que jamás pudimos haber imaginado, que incluyen esta pequeña parte en la relación de Dios, en la relación de los seres humanos que están plasmados en las historias bíblicas y la relación con Dios y la relación con el prójimo también. Entonces, es algo muy, muy bueno en lo que podemos meditar, en lo que podemos reflexionar y también construirnos como cristianos y como cristianas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir. Sí, pastor. Eh, Cuando usted hablaba de que vamos a encontrar muchos textos, me venía a la memoria todos los momentos, por ejemplo, de las prédicas de Juan el Bautista. Él, cuando denunciaba el
era una forma de lamentar también. Cuando Jesús contemplaba aquellas ciudades y también se lamentaba y decía, ay de ti, Jerusalén, ay de ti, y empezaba a mencionar las ciudades que tenían o por las que se lamentaba Jesús también. Entonces, ahí podemos ver otra parte donde se está escuchando o leyendo en la Biblia esos tipos de lamentos. Que habla sobre eso en el momento que son de Apolo, otros de que somos. Creo que perdimos al pastor Estrada. Disculpe, pastor, se me cayó la conexión. Sí, se escuchaba bien cortado. Creo que no sé si los demás lo escuchaban bien. Entonces le decía que ahí vemos que el apóstol Pablo está frente a una situación también de lamento, donde le dice que no pueden estar haciendo eso cuando el que lo hace todo es Dios. Entonces, podríamos encontrar muchos. El mismo Juan, cuando describe las visiones en Apocalipsis, habla de los lamentos también ahí. Y a lo largo de la historia bíblica vamos a encontrar muchos. Así es, hermano. Así es, muchas gracias. Y seguimos escuchando muchas historias de lamento también del pueblo de Dios hoy día, ¿verdad? No solamente en lo que está escrito en la Biblia, pero hoy día también seguimos construyendo ese proceso. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿O algo que le ha dejado esta reflexión de esta noche, este tiempo de compartir en este espacio? Pues a mí me ha parecido bastante buena la clase, obispo. Creo que ha sido una muy buena reflexión también. Estamos responsabilizados a pensar y reflexionar sobre el lamento, nuestro lamento, el lamento de los demás, el lamento de todos en conjunto, ¿verdad? Y no quedarnos con los brazos cruzados nada más, ustedes sí alzar la voz, hacerlo bajo la guía bíblica, creo yo, y siempre buscando el bien común, así como Cristo lo hizo, sin proselitismos ni favoritismos, ¿verdad? Solamente ese es mi comentario. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Vamos a ver las hermanas qué piensan, qué dicen. Ya escuchamos a dos chicos, ¿verdad? Ahora es el tiempo de las chicas. Yo considero, obispo, que realmente muy interesante toda la clase y sí, todo está relacionado porque con respecto a la ley Monsanto, efectivamente, pues acá en Guatemala hubo un gran lamento de cómo es posible que aprueben una ley de la cual la mayor parte de la población se niega a recibirla. Recuerdo que la aprobación de la ley fue durante el Mundial de Brasil, creo. Entonces, los diputados y el Congreso utilizaron esta distracción para aprobar la ley y pues efectivamente el pueblo, a raíz del lamento de no quedarse callados y de reclamar por sus derechos, de alzar la voz por todo lo que ellos hicieron, por las manifestaciones, por sus hechos pacíficos, porque sí siguieron siendo pacíficos, hubo un resultado. Y definitivamente el lamento es una lucha pacífica que lleva resultados y cuando es un lamento genuino, los frutos son más especiales, más palpables y pues creo que ha sido una clase muy bonita, muy especial.
Muchas gracias, Carlita. Sí, la verdad es que yo cuando he tenido la oportunidad de ir allá por a Lemoa específicamente, allá para Chichicastenango, y ver la milpa, ver el maíz, ver las plantas grandes, enormes. Digo, eso ya no se ve aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque la planta que usamos es de la semilla de Monsanto, es pequeñita y el fruto también es pequeño. Me acuerdo que cuando fuimos allí en el contexto de la boda de Carlita con Marvin, nos quedamos allí en Chuicacá. No, en Chuicacá, no fue en Chuicacá, fue eh, Camanchaj. en Comanchaj, ajá, en Comanchaj. Y, y, y también ver las hermanas allí que tenían en sus casas la semilla para el próximo año. Yo me acuerdo cuando mi abuelita guardaba la semilla para el próximo año, la curaban el maíz para que estuviera listo para el próximo año. Eso ya no se ve, ya no ocurre. Yo visito muchas comunidades aquí que son agrícolas, ya no existe eso. Están haciendo cola para que el gobierno les dé semilla, que les regale semilla o van al agroservicio para poder comprar. Entonces, la verdad que la palabra cabe bien, es lamentable que esto haya ocurrido, pero que en Guatemala hay una resistencia, ¿verdad? Hay una resistencia firme por parte de las comunidades, especialmente las comunidades indígenas, para poder salvaguardar su seguridad alimentaria. No solamente se resguarda la identidad, el hecho de ser autóctonos en cuanto, también autónomos en cuanto a su cultura, su tradición, pero también su seguridad alimentaria. Y eso es una cosa maravillosa que uno ve allí y que también eh, lamentablemente no ocurre en nuestros países, en el resto de países. Pero sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Ya escuchamos una hermana, otra hermana que quiera compartir. Ya no hay nadie. Demás hermanas se fueron solo se conectaron y se fueron a comer, ¿verdad? A ver, muy bien. Nos vamos a quedar entonces hasta ahí, hermanos, hermanas, y más tarde les envío la tarea. Eh, vamos entonces a tomarnos la fotito que dijimos, ¿verdad? La semana pasada dijimos que ahora sí iban a estar guapitos y guapitas para poder activar sus cámaras y podernos tomar la foto del grupo, porque queremos tener guardadito en el historial algo nuestro, ¿verdad? Eh, entonces, ahí está el pastor Alex. No se ha ido a cenar, ¿verdad, pastor Alex? Tiene apagado el micrófono, pastor. Perdón, no, aquí está. Ahora. Muy bien. Sí. Vayan, miren, ahí están todos bien guapos, bien guapas. Nos faltan todavía algunos que no han activado la cámara. Vamos a ver. Mire, Silvia, bien bañadita, ¿eh? Ahora todos estamos bañados con las tormentas. Excelente, todos pusieron su cámara. Ay, sí, vamos a tener una foto preciosa aquí. Vamos a ver. A ver, permítame. Voy a guardarla y ya se las voy a... Ah, el hermano Ángel no ha activado, ¿verdad? Creo que... Vamos a ver. Permítame un segundito, solo grabo esta imagen. Ya se las voy a enviar también de una vez por ahí. Ahora sí, el hermano Ángel ya se activó. Vamos a ver. 3, 4. No, este es de... A ver, un segundito. Vamos a ver, esta sería la 1. Ahora vamos a tomar una segunda foto. Voy aprovechando que todos están activos. Vamos a repetir la que le mando al Liceo, salió con la mano en el rostro. Vamos a ver una vez más. 3, 2, 1.
Listo. Ahora sí. Vamos a ver si se produjo la fotografía. Sí, muy bien. Excelente. Vamos a generarla. Vamos a ver, esperamos que se nos genere primero porque no vaya a ser que no la tomamos bien. Ya, hoy sí se generó. Muy bien. Muchas gracias, hermanos y hermanas, que estén bien y que Dios me los siga guardando en este tiempo interesante de lluvia, ¿verdad? Pero también un tiempo agradable porque el clima se pone más fresquito y pues disfrutamos abrigándonos. Al menos aquí. Yo no sé, allá por Quetzaltenango, que se pone más helado todavía. Ahí se sufre quizá, ¿verdad? Con suéter, muy bien. Muy bien, hermanos y hermanos. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y que se mantengan bien. Saludos. Muchas gracias. Bendiciones.